Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra que el Señor nos ha revelado a nosotros los más pequeños. Saludos desde la provincia de Ciudad Real, en la tierra de las tablas de Daimiel y la motilla del Azuer. Bienvenidos por esta segunda semana a Cautivados por la Palabra. En el programa anterior hablábamos de una introducción general a la Biblia, a la Palabra de Dios. Cómo afrontar la lectura personal, también comunitaria, litúrgica de la Palabra. Una de las características principales, decíamos, era la historia, tener una especie de esquema claro sobre la historia bíblica. Vamos a dedicar este momento, esta reflexión de esta jornada, a subrayar los momentos clave de la historia bíblica. Esto es como una biblioteca o como un ordenador en carpetas. Tenemos una estantería. Tenemos, yo creo, que tener bien organizada la cuestión, porque si no los libros, si están dispersos, si no están colocados por orden, no sabemos nunca encontrarlos. Entonces, que seamos capaces de colocar los personajes bíblicos, los libros bíblicos, en una historia general de la Biblia. Depende a quién le preguntemos, así nos diría las etapas. Como en este programa hemos tomado la opción de que sea de 10 en 10, diríamos 10 ideas principales, pues os invitamos a dividir la historia de Israel en 10 momentos fundamentales. No siempre, puede ser, vamos a dedicar uno más largo, otros más cortos, pero os invitamos a la reflexión y sobre todo a tener un esquema general de la historia de Israel. En primer lugar, la primera etapa sería antes de Abraham, la historia pre-israelita, antes de que Israel nazca. Y la referencia bíblica que tenemos son los capítulos 1 al 11 del libro del Génesis. Aquí se habla desde los antepasados, ¿no? Desde Adán hasta Terach, el padre de Abraham, nuestro padre en la fe, de cuyo seno, junto con Sara, nacerá la historia del pueblo elegido. El libro del Génesis divide esta historia simbólicamente en 20 generaciones, 10 antes del diluvio, 10 después del diluvio. Aquí la historia de Israel se relaciona con la historia de la humanidad y hay muchos datos arqueológicos que nos dan a conocer esta etapa anterior a Abraham, también en Antiguo Oriente. ¿Qué personaje podríamos subrayar en esta historia primigenia antes de Israel? Adán, tal vez, Eva. Yo subrayaría Noé, porque según la Biblia es el nuevo Adán, es el gozne de la etapa prediluviana y postdiluviana. También los textos del Antiguo Oriente, más antiguos que la Biblia, nos hablan del diluvio. Estamos antes de la época del bronce, para los expertos, que sería cuando nace la historia de Israel con Abraham. Entonces, una primera etapa, la etapa pre-israelita, de la que la Biblia también habla en 11 capítulos en el libro del Génesis. Primera etapa. Después comienza la etapa de los antepasados de Israel. Vamos a llamarle la etapa patriarcal. La referencia bíblica fundamental son los capítulos 12 al 50 del libro del Génesis. Ahí se nos narra la historia de los patriarcas, que son, si Génesis 1 al 11 eran 20 generaciones, ahora son 4 generaciones las que ocupan la historia patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob y José con sus hermanos, los orígenes de las 12 tribus de Israel. Estaríamos seguramente en la época del bronce. No estamos muy seguros, hay mucha duda sobre en qué etapa estamos. Bueno, la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, probablemente. Años 1800, 1700, 1600 antes de Cristo. ¿Qué personaje principal podríamos elegir en esta etapa de 4 generaciones? Abraham, Isaac, Jacob, José. Yo elegiría seguramente a Jacob, porque tiene un doble nombre, Jacob Israel, y seguramente es el antepasado precisamente más importante históricamente hablando de las tribus de Israel, que se identifica con Jacob y que es el padre de las 12 tribus.
También podríamos hablar, por supuesto, de Abraham, porque es el elegido, el que sale de Ur, el que entra desde fuera en tierra prometida. Bien, yo elegiría a Jacob porque igual que Noé es el corazón para el Génesis de la historia originaria, Jacob es el corazón para el Génesis de la historia patriarcal. Cuando el Deuteronomio después hable de mi padre era un arameo errante, en ese credo de fe del judío, ese arameo errante, mi padre, se refiere a Jacob. Por tanto, segunda etapa, historia patriarcal, Génesis, segunda parte del Génesis, y Jacob, tal vez Jacob, Israel, ese que luchó con Dios, ¿verdad?, como principal personaje de esta etapa. Después tendríamos una tercera larga etapa de cientos de años, la esclavitud en Egipto. Aquí hay una gran elipsis bíblica. Entre el Génesis y Moisés y el Éxodo no se nos narra nada. Sencillamente han pasado los años y llegó un faraón que no había conocido a José. Y el pueblo de Israel, que bajó a Egipto casi gloriosamente, y José fue el gran visir del faraón, el que salvó a Egipto y a Israel del hambre. En cambio ahora ya van a ser los descendientes de Jacob, de José, van a ser esclavos en Egipto. Han pasado muchos años, siglos, 400 y pico años, hasta que llega Moisés. Entonces ya la tercera etapa, la esclavitud en Egipto. No tenemos referencia bíblica para esta etapa, es el paso del Génesis al Éxodo, pero hoy tenemos referencias arqueológicas. Estamos en los siglos XV, XIV, XIII antes de Cristo. Quizá el personaje principal, permitidme que relacione esto con la historia universal, con Egipto, sería Amenofis IV, que se cambió el nombre por Ajenatón, ¿verdad? Ese faraón que intentó introducir el monoteísmo en torno al dios Atón, al disco solar, y también fundó una ciudad que ahora se han descubierto, una ciudad llamada también Ajenatón, que se han descubierto allí muchas cartas en arcilla, enviadas desde los reyes de Canaán, cuando aún Israel no ha conquistado. Entonces es un precioso testimonio arqueológico de Canaán mientras Israel todavía no ha llegado a Canaán. Es la Canaán preisraelita. Israel ya existe, los patriarcas ya han existido, pero Israel aún está en Egipto, aún no ha entrado en la tierra prometida. Algunos piensan quizá que ahí se habla de los Japiru como enemigos de los cananeos. Quizá hay una posible referencia a que ya están llegando los hebreos. Japiru, hebreos, están llegando a Canaán. Entonces, etapa fundamental de esclavitud en Egipto, etapa oscura, de la que la Biblia prácticamente no habla. Amenofis IV, el gran faraón de Egipto, que después pasó desapercibido porque quisieron borrar su memoria completamente, ¿verdad? Después se restauró el culto al politeísmo, el culto a Amón y a todos los demás dioses. Entonces, esta tercera etapa, donde Israel es esclavo en Egipto. También tenemos en Egipto muchas fotografías, habéis visto en algunos templos, de esclavos orientales trabajando con el ladrillo para la construcción de las ciudades o de algunos monumentos egipcios. La cuarta etapa sería una etapa fundamental, la etapa quizá más importante de la historia de Israel, que es el Éxodo, el camino por el desierto. Una generación. 40 años, la generación de Moisés. De hecho, es la referencia bíblica a esta cuarta etapa, es los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos en el siglo XIII más o menos antes de Cristo, 1200 y pico antes de Cristo. Y de hecho, esta etapa comienza con el nacimiento de Moisés, Éxodo, y culmina con la muerte de Moisés, final de Deuteronomio. Es la generación de Moisés. Aunque algunos hablan que es el paso de una generación, la de Moisés, a la siguiente generación, la de Josué. De hecho, toda la generación de Moisés se va a quedar muerta en el desierto, y del desierto va a pasar a la tierra prometida la siguiente generación, porque la primera, la de Moisés, por su pecado, no pudo pasar a la tierra prometida, no pudo culminar el Éxodo. Veis, si a 20 generaciones en el Génesis dedican 11 capítulos, ahora a una generación se le dedican 4 libros, porque es la etapa más importante de la historia de Israel. Diríamos que la experiencia histórica fundacional de este pueblo es el Éxodo, y su carta magna, nunca mejor dicho, su constitución fundamental está también ahí, es la ley, la Torá. Por tanto, historia y constitución se unen
en la persona y las palabras de Moisés, en el Pentateuco, en el Éxodo de Israel, que va desde la esclavitud a la libertad que da la ley para poseer la tierra prometida, cumpliendo los caminos de Dios. La quinta etapa fundamental es la continuación de esta cuarta etapa. Moisés no finaliza el Éxodo. La quinta etapa sería la etapa de la conquista de la tierra. Estamos en torno al año 1200 a.C. La referencia bíblica fundamental es el libro de Josué, el gran conquistador. Y también un poquito hay referencias a ello en el libro de los Jueces, que nos cuentan una versión un poquito menos triunfal de la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel. Entonces también otra generación. De hecho, el libro de Josué finaliza con la muerte de Josué, sucesor de Moisés, y la muerte de Eleazar, hijo y sucesor del sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Entonces es la generación que finaliza el Éxodo, otra etapa fundamental, la conquista de la tierra, que ya no es Torá, como veis, ya está fuera del Pentateuco, porque Israel, según la Biblia, tiene que seguir poseyendo la tierra si son capaces de cumplir la ley para que Dios les regale esa posesión. Entonces, quinta etapa, Israel llega por fin a la tierra prometida. Todo comenzó con el paraíso, ¿verdad?, donde Dios puso a Adán y Eva, y ahora el Éxodo termina en que Dios pone a su pueblo en la tierra prometida que emana leche y miel.
Hemos querido subrayar estas etapas, aunque sean alguna de una sola generación, porque nos parecen las etapas más importantes de la historia de Israel y así lo ha vivido la Biblia, así lo ha contado la Biblia. Los personajes que tendríamos, ¿verdad? Noé, Jacob, Amenofis IV, Moisés y Josué. Estos 5 personajes resumirían un poquito estas etapas de la historia bíblica que culminan en la conquista de la tierra prometida. Seguimos adelante. Después tendríamos la etapa de lo que se llaman los jueces, ¿no? Es una etapa también un poquito oscura, nos lo cuenta el libro de los jueces. También en esta época se situaría un escrito posterior, una especie de novela histórica, una especie de redacción sapiencial, el relato sapiencial, que sería Ruth, muy bonito, en la época de los jueces. Es la época tribal. Israel todavía no es un país unido. Diríamos que es la etapa entre la conquista, Josué, y la monarquía. De hecho, el libro de los jueces así acaba. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Es decir, Israel aún no es un país, no es una nación institucionalizada, aún no ha sido unificado, no es un estado, ciertamente. De hecho, si leemos Jueces, vemos que las tribus existen, pero no están unidas. Las tribus no siempre participan juntas en luchas contra los enemigos. No hay los jueces no son de todo Israel, sino que cada juez gobierna o actúa de forma carismática en una tribu, en una etapa determinada. Entonces, aún Israel no ha nacido como nación unificada. Según algunos exegetas, en esta época exactamente habría nacido Israel, habría nacido como una confederación tribal de 12 tribus en torno a un santuario, el santuario del Arca de la Alianza. En esta época también, si Israel llega por el desierto, por el sureste, por el oeste, nos llegan los filisteos, los pueblos del mar. O sea, no solamente se van a juntar allí los cananeos que ya están, con ciudades-estado, ciudades que cada una tenía un rey, sino que llegan desde el este los israelitas y desde el oeste los filisteos. Por tanto, no va a ser fácil la convivencia entre todos y no va a ser fácil la conquista. En esta época, ¿qué juez subrayamos? La Biblia nos dice que hay 6 jueces, más 6 mayores, 6 menores. ¿Por qué mayores menores? Porque de uno se cuenta más historia, de otros menos historia. 12. El 12 es un número simbólico que quiere representar a las 12 tribus de Israel también, ¿verdad? ¿Qué juez qué personaje para esta época? Bueno, pues ser un poco diferente, quizá yo elegiría a Débora y Barak. Barak no quiere ser juez sin Débora. Una jueza que estuvo ejerciendo en Israel también, ¿verdad? No sabemos qué labor tendría los jueces en aquel tiempo, pero bueno, pues estuvo gobernando una facción, diríamos, una de las tribus en aquel tiempo de los israelitas. Entonces, época de los jueces, época tribal, época hacia el nacimiento de una unidad. La siguiente época, la séptima, estamos en la séptima etapa, son los inicios de la monarquía, que costó trabajo, la institución de la monarquía. Tenemos 3 reyes principales, según la Biblia, que van a ser los que vayan iniciando la monarquía, sobre todo en torno a la figura del profeta Samuel. Por eso esta historia se nos cuenta especialmente en los libros primero y segundo de Samuel, y también la historia de Salomón en la primera parte del libro de los Reyes, Primera Reyes capítulos 1 al 11. Samuel sirve de transición entre la época de los jueces y la época de la monarquía. Él es una especie de juez, también es profeta, también es sacerdote, y va a ser el que unja a los reyes de Israel, Samuel. Y el primer rey de Israel que va a ser ungido es Saúl, de la tribu de Benjamín. Saúl, de la tribu de Benjamín. Pero es un rey que aún no reina sobre todo Israel, sino diríamos sobre las tribus del norte, centrada sobre todo la casa de José, Efraín, Benjamín y Manasés, las 3 tribus principales. De hecho, él es de la tribu, como hemos dicho, de Benjamín. El nacimiento de la monarquía con Saúl. Aún no hay capital, no hay palacio, no hay templo, no hay instituciones en torno a la monarquía. Están haciendo. En aquel tiempo, sobre todo, el rey es el que dirige el ejército. Y seguramente Israel pide un rey porque necesita un jefe de ejército para vencer a los filisteos, para defenderse de los filisteos. El nacimiento de la monarquía en la Biblia Samuel la ve como algo negativo, porque significa, dice él, no querer tener a Yahvé como único rey,
y también querer ser como las demás naciones. Y resulta que vosotros no sois como las demás naciones, sois una nación especial, escogida. Entonces vemos que en la historia de los profetas, en todos los profetas casi, o en muchos de ellos, y sobre todo a los inicios, Samuel, en la Biblia hay una cierta oposición a la monarquía. Se dice incluso que el rey en el futuro pues tomará a las hijas del pueblo para llevarlas a su harén, tomará a los hijos de las familias del pueblo para llevarlos al ejército, o sea que va a ser una especie de esclavitud, pero el pueblo quiere ser como los demás y el pueblo quiere sobre todo que alguien los defienda de los ataques de extranjeros. Entonces con Saúl nace la monarquía israelita. Después un personaje fundamental va a ser el rey David, que si Saúl reina en el norte, David desde el sur, siendo también pues cortesano de Saúl, se casó con su hija, Mical, pues David poco a poco va a conseguir ser nombrado rey en una zona del sur que Saúl no gobernaba, en Judá, con la capital en Hebrón. Y poco a poco, con la muerte de Saúl, ahí la sucesión va a ser un poco rara, David va a conseguir que las tribus del norte, los ancianos, le nombren rey. Y ahí tenemos, para muchos autores, el nacimiento de una institución monárquica que realmente gobierna sobre todo Israel. Ya no son facciones, ya no es un trozo de la zona norte en la actual Samaria o de la zona sur, sino que ahora David consigue la unidad de una nación e incluso conquista a los cananeos, una ciudad que aún no era israelita, Jerusalén, que era de los jebuseos, y va a poner ahí su capital. Está justo en mitad del país, entre la zona de Saúl, de Efraín, Benjamín, y la zona de Judá. Entonces deja su sitio en Hebrón, David, y se muda a Jerusalén para convertirla en ciudad política, capital política de su reino recién inaugurado. Y como David sabe que Israel es un pueblo sobre todo elegido de Dios, pues va a querer construir ahí, va a llevar el arca de la alianza allí, símbolo de la historia de Israel pasada, del Éxodo, y le quiere construir una casa, un templo. Pero será su hijo Salomón, como todos sabéis, quien construye el templo. Salomón sucede a David, aunque no era su primogénito. Hay un conjunto de vicisitudes que la Biblia explica. Por voluntad de Dios, Salomón llega a ser rey de todo Israel, sucediendo a su padre David. Hubo muchas dificultades, hubo muchas rebeliones, pero al final pues tenemos aquí a tres reyes que construyeron, sobre todo David, el comienzo de la monarquía en Israel y su capital en Jerusalén. Antes, Jerusalén es una ciudad cananea. La historia de Jerusalén comienza ahora con David, en torno al año 1000 antes de Jesucristo, que es cuando la conquista a los jebuseos. En esta época, pues ¿qué personaje podemos elegir como personaje principal? Está claro que yo creo que David. Seguramente con Moisés, David y Moisés, después también quizá Abraham, no lo sé, son los dos personajes más importantes, yo creo, de la historia de Israel del Antiguo Testamento, Moisés y David. Además, ambos representan dos visiones de la religión, ¿no? Moisés y la ley, que es lo fundamental, David y Jerusalén, el templo, la monarquía. Moisés es los profetas, David es los sacerdotes y los reyes. Son dos dimensiones que en la historia de Israel se van a ir, bueno, pues a veces con tensiones, a veces se llevan bien, pero bueno, son dos matices, diríamos, compatibles, muy compatibles, pero dos matices de comprender la religiosidad en Israel. Entonces, séptima etapa, la monarquía unida o los inicios de la monarquía. Esta etapa termina con el hijo de Salomón, con Roboam, que en Primera Reyes 12 se nos cuenta el cisma. Fue en Siquem, en la ciudad de Siquem. Ahí se produjo el cisma entre el reino del norte, donde reinó más o menos Saúl, y el reino de Judá, donde empezó allá por Hebrón reinando David. En el fondo, más que una división, es que David y Salomón no consiguieron del todo construir un país unido. No duró mucho, ¿verdad? Duró unos años de esplendor según la Biblia, se construyó el templo, se creó una institución, pero al final se rompió por el pecado del pueblo y dice también la Biblia, porque los reyes fueron poco sabios, fueron reyes necios que no supieron mantener la unidad en Israel. Entonces, séptima etapa, fundamental también. Yo creo que junto al Éxodo, que hemos puesto como cuarta etapa, sería una de las etapas fundamentales de la historia de Israel. Ya digo, Moisés y David está naciendo en esta etapa, en la etapa séptima que decimos, está naciendo toda la ideología monárquica y la ideología de Jerusalén como ciudad santa. El templo, la ciudad y el rey. Con el tiempo,
pues se va a sacar de aquí también toda la ideología mesiánica. Cuando ya no haya rey, se espera un sucesor de David que será el Mesías. También en la época de Jesús, pues las dos grandes instituciones son la ley y el templo. La ley de Moisés, el templo de Jerusalén, David y Salomón. Entonces veis, son los dos fundos, no solamente es historia, sino que es la quinta esencia de la religiosidad bíblica y también para el futuro, el mesianismo para el futuro. Bien, y pasamos de la séptima etapa, pasamos a la octava etapa, que es Israel como un país dividido. Hemos dicho en la etapa anterior una cifra de referencia, un año de referencia, el año 1000, cuando David conquista Jerusalén, o si queréis también, porque a veces las fechas ayudan a tener un poquito de estantería, ¿verdad?, de orden, el año 960, Salomón, más o menos, construye el templo de Jerusalén. Pues el año 931 sirve para comenzar esta octava etapa. El año 931 significa la división de los dos reinos. El reino del sur, donde quedan Judá y Benjamín, dos tribus, y el reino del norte, donde quedan las 10 tribus restantes. El reino del norte es mayor que el reino del sur, es un reino más rico, más extenso, con mejor agricultura, con mejores comunicaciones. El reino del sur es un reino más pequeño, más montañoso, lo único que tiene Jerusalén y el templo y el arca de la alianza. Por tanto, diríamos que el corazón religioso del arca se va a quedar en el sur, aunque las tradiciones proféticas antiguas de Moisés van a estar en el norte. Los primeros grandes profetas de la historia van a ejercer en el norte, Amós y Oseas, los primeros profetas escritores. Entonces, reino del norte, reino del sur, que también se llaman, el reino del sur se llamará Judá, capital Jerusalén, y el reino del norte se llamará también Israel, y la capital no tiene capital todavía hasta que llegue un rey en el siglo IX, Omri, y funde la capital de Samaria, un poquito posterior, ¿verdad? Entonces, reino del sur, Judá, capital Jerusalén, reino del norte, Israel, capital Samaria. Pues estos reinos, hermanos, pero a veces en guerra entre sí, a veces unidos, van a tener una historia paralela y van a estar con distintos reyes. En el reino del norte, más rico decimos, no va a haber una dinastía, va a haber muchas dinastías. Hay dos grandes dinastías, la de Omri y la de Jehú, pero no hay una dinastía preponderante. Y capital, ya digo, no hubo al principio, hasta que después ya sí, Samaria fue la capital. Aparecen incluso algunos de los reyes del sur, aparecen en algunos documentos arqueológicos, por ejemplo en el Museo Británico, en el Obelisco Negro aparece Jehú pagando tributo al rey asirio, ¿verdad? O sea, también en esta época ya tenemos muchas referencias extrabíblicas que tienen que ver con muchos textos bíblicos y batallas que ahí se desarrollan. Entonces, los dos reinos hasta la destrucción de cada uno de ellos. No sufrieron igual suerte el reino del norte y el reino del sur. Esta etapa octava duraría para Israel, para Samaria, para el norte, hasta el año 722. Y para el sur, para Jerusalén, hasta el año 587. Más de un siglo, ¿verdad?, de diferencia. ¿Por qué? Porque el reino del norte fue destruido, conquistado, antes que el reino del sur. Y es que las grandes potencias de aquel tiempo quisieron siempre gobernar, como en toda la época de la historia de la humanidad, ¿verdad?, gobernar los países. Entonces, en el siglo VIII tenemos la gran potencia, se llama Asiria. No Siria, sino Asiria, cuya capital era Nínive, que a todos os suena. Nínive todavía existe como ciudad al norte de Irak. Pues los asirios quisieron conquistar Egipto y pasaron por Canaán, claro, por Israel. Y entonces conquistaron el reino del norte. El año 722 llega la conquista del reino del norte, se destruye Samaria y la población de este reino es deportada. La mayor parte de la población es deportada a Asiria o a otras zonas. Es decir, los reyes, los emperadores de aquel tiempo, asirios, tenían una política muy... Además de asesinar a mucha gente, tenemos también en el Museo Británico y en otros sitios escenas de guerra donde empalaban a la gente a las puertas de las ciudades. Pues además de ser muy feroces, muy poco humanos, diríamos, también luego
A las personas que quedaban vivas las deportaban para que no quedara ningún resquicio de nacionalismo, de rebelión en los países conquistados. Entonces los habitantes del norte, Israel, fueron deportados a distintas zonas de Asiria y, en cambio, llegaron a Israel deportados de otros lugares del imperio. Año 722. De aquí nacerán lo que luego en el futuro serán los samaritanos, que son gentes de otros lugares que ocupan la tierra de Israel y traen sus dioses, fueron una población mixta, y de aquí empieza pues un poco la división entre judíos y samaritanos. Los samaritanos no serían los herederos del antiguo Israel, aunque ellos creen que sí, del norte, sino que son una población extranjera que se asienta en estos territorios a partir del año 722. ¿Quién es el rey más importante del Reino del Norte? Pues yo me quedaría con Omri, que muchos no conocen, del siglo IX, pero como os he dicho, fundó la dinastía más importante del Reino del Norte y también fundó la capital, Samaria, que existirá pues hasta la destrucción de Samaria y después se reconstruirá en tiempo de Jesús. Herodes el Grande también reconstruirá Samaria con el nombre de Sebaste. Bien, esto es el Reino del Norte. ¿Y el Reino del Sur qué le sucede? Pues como está más al sur, más lejos de Asiria, como pactó con Asiria, como pagó a Asiria, incluso el rey de Jerusalén tuvo que sacrificar a su propio hijo como signo de sumisión a Asiria, pues dura un poquito más. Se libran de los asirios y van a existir hasta que llegue una nueva potencia que destruye a Siria, Nabucodonosor. Ahora ya es Babilonia, Mesopotamia del sur, ¿verdad? Ríos Tigris y Éufrates en el sur de Irak. Babilonia. Nabucodonosor se convierte en el nuevo rey, el nuevo emperador del mundo y sustituye al imperio asirio. Y entonces el turno le llega a Judá. Judá tiene que someterse a Nabucodonosor, tiene que pagar tributo, pero al final hay rebeliones en muchos lugares, también en Judá, hasta que al final la rebelión de los reyes de Jerusalén, va a suponer la conquista de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y del templo, y como en Samaria, la deportación de su población. Año 587-586. Al final Jerusalén sufre la misma suerte que sus hermanos y vecinos del reino del norte, que Samaria. En esta época está el profeta Jeremías y su recomendación para el rey, a mí esto me parece muy actual, muy importante, muy interesante, era: dejad que Nabucodonosor os conquiste, rendíos y pagad de tributo, porque forma parte de la voluntad de Dios que seáis súbditos de Nabucodonosor. Sois muy pecadores, pueblo mío, dice Jeremías, y por tanto Dios quiere castigaros un poco. Aceptad ese castigo menor que es someteros, para que no os llegue un castigo mayor que será la aniquilación. Y Judá y sus reyes no hicieron caso a Jeremías, se rebelaron contra Nabucodonosor pensando que podrían liberarse y efectivamente al final Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó todo y deportó a lo principal de la población. Estamos en el año 587 a.C. Si hemos dicho que en el norte el rey principal era Omri, en el sur, a lo mejor no nos suena, pero tiene que ir sonándonos, el rey principal es Josías. El rey Josías fue el rey más importante de Judá, de Jerusalén, seguramente después de David y Salomón, porque fue un rey de grandes reformas que está muy unido, muy vinculado al libro del Deuteronomio y la ley que allá se promulga. Fue una reforma religiosa que unificó todo el templo de Jerusalén y bueno, significó una nueva etapa ciertamente de la historia de Judá, de la historia del Reino del Sur. Entonces, octava etapa, larga, compleja, porque tenemos dos reinos, norte y sur, Israel, Judá, dos capitales, Samaria y Jerusalén, y dos destrucciones. Los asirios destruyen Samaria 722 y los babilonios destruyen Jerusalén 587. Tenemos aquí las dos etapas, una etapa fundamental en la historia de Israel. Novena etapa. Vamos avanzando y tendríamos una etapa pequeña, pero la hemos puesto aquí porque creo que es fundamental, y es la etapa del exilio. La etapa del exilio.
es del exilio del reino del sur. El reino del norte, en Asiria, como os he dicho, desde el año 722, perdemos, de hecho se habla siempre de las 10 tribus perdidas de Israel. Hasta día de hoy no se sabe, ¿verdad? Desaparecieron. Estuvieron ahí, pues fueron asimiladas seguramente en los grandes imperios, las grandes zonas del imperio asirio. Pero estas dos tribus, en torno a Jerusalén, Judá y Benjamín, fueron deportados a Babilonia, pero estuvieron un tiempo, no todos. Cuando hablamos de deportación no es el 100% de la población, sino pues los políticos, la aristocracia, los herreros, los que podían ser soldados, ¿verdad? Los principales fueron deportados a Babilonia. Pero no van a estar ahí toda la vida, sino que de Babilonia van a regresar a Jerusalén. El exilio entonces comienza. Hay un doble o un triple exilio. 598 se deporta al rey, algunos, y sobre todo 587 a.C., lo hemos dicho antes, el gran exilio, destrucción de Jerusalén. Pues el año 539, Ciro, un nuevo imperio. Los imperios, como veis, se van sucediendo y van a influir mucho en la historia de Israel. Los asirios dan paso a los babilonios y ahora los babilonios son conquistados por los persas. Ciro, el Medo, rey de Persia, consigue entrar en Babilonia y trae un nuevo estilo de gobierno. Muchos dicen que Persia fue el primer gran imperio de verdad de la historia, porque es tan grande que permite a cada pueblo vivir su propia idiosincrasia, vivir con sus propias tradiciones. Y entonces lo tenemos al final de Segunda Crónicas, al principio del libro de Esdras, tenemos también en Isaías, referencia a Ciro, rey de Persia, permite que todos los pueblos, también los judíos, regresen a su tierra y reconstruyan el templo. Por lo tanto, el exilio va a tener una duración que no va a ser muy larga, como Jeremías también profetizó. Del año 587 hasta el año, empezaron a poder volver, año 539. A ver, no empezaron a volver todos, costó volver. De hecho, hay un profeta, que es un profeta anónimo dentro del profeta Isaías, los capítulos 40 al 55 de Isaías, el segundo Isaías se le llama, que está en Babilonia animando a regresar, porque los judíos ya se habían establecido en Babilonia y les costaba regresar. Entonces anima a regresar, un nuevo éxodo, como cuando Moisés, para que regresen a Jerusalén y reconstruyan el país y el templo. Entonces el exilio duraría del año 587 hasta el 539 y posteriores. Quizá podemos poner como fecha también principal el año 515. Yo diría el 587 al 515, ¿por qué? Porque es de la destrucción del templo, del primer templo, del templo de Salomón, 587, a la reconstrucción del templo. Después de regresar y unos años ahí de dudas y tal, con la ayuda de los profetas, con el incentivo de... Pues el año 515 se reconstruye el templo. Comienza la época del segundo templo. Entonces, novena etapa, la época del exilio. El exilio en Babilonia. Esta etapa es una etapa gris, es una etapa de derrota, es una etapa de opresión. Hay un salmo que lo explica muy bien, 137. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sión, con nostalgia de Jerusalén. Y nos pedían un cantar, cantadnos un cantar de Sión. Pero ¿cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me parece la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Entonces ese salmo expresa muy bien la sensación de los desterrados. O también los que quedaron en Jerusalén, los poquitos pobres que quedaron en Jerusalén, libro de las lamentaciones. Cómo están, allí quizás hasta se rezaban, ¿no?, en las ruinas del templo. Yo os invito a leer Lamentaciones, 5 lamentaciones que tenemos en la Biblia, las que se atribuyen a Jeremías, leídas imaginando las ruinas del templo. La gente que quedó en el templo, unos llorando en Babilonia y otros llorando en Jerusalén por la destrucción de la ciudad y la destrucción de la casa de Dios, del lugar que simbolizaba la elección de Dios. Entonces, etapa fundamental del exilio. Pero aunque es etapa de derrota, fue una etapa fundamental para la historia de Israel. Desde el punto de vista histórico, quizá es, no sé, comparable al Éxodo, a Moisés y a David. Porque a partir de aquí diríamos que Israel se renueva, se reconstruye, no solamente el templo, sino la religiosidad. Este fue tan fuerte, hubo tal tentación de perder la fe en esta época. Claro, si Dios nos eligió y nos dio la tierra, si ahora permite que nos la quiten, será porque no es Dios. Y no,
La teología de Israel supo ver aquí un castigo de Dios. No nos han quitado la tierra, no nos han expulsado porque Dios sea pequeño, sino porque Dios es grande y es justo y nosotros pecadores. Ha sido un castigo. Si nos convertimos, el Señor reconstruirá la tierra y a su pueblo. Y así sucedió. Por lo tanto, el exilio dio las claves para una nueva etapa de la religiosidad hebrea. En esta etapa, ¿a quién podríamos poner como personaje principal? Hemos hablado de algunos reyes extranjeros, Nabucodonosor como el que conquista, Ciro como el que devuelve, el que libera, pero quizá el personaje, hemos hablado también de un profeta anónimo, pero hubo también un profeta al principio, un profeta con nombre, que intentó sostener la fe de los desterrados y con sus reflexiones también, como he dicho antes, va a ayudar a refundar la religión de Israel. Es el profeta Ezequiel. Deportado con los primeros, con el rey, 598, vivió toda la derrota de Jerusalén desde Babilonia. Y ahí intentó predicar, primero para conseguir la conversión y después del desastre de Jerusalén para animar a la reconstrucción. Entonces la etapa del exilio, breve pero fundamental, profeta Ezequiel. Y del exilio, siempre en la Biblia, de las derrotas, aprendemos ciertamente mucho para poder reconstruir nuestro futuro. La aparente ausencia de Dios, las derrotas del pueblo elegido, no siempre son porque Dios, o no son porque Dios sea impotente o Dios no quiera actuar, sino que quizá Dios está actuando como nunca. Pero tenemos que aprender a comprender los caminos de Dios. Dice el profeta anónimo que os he dicho antes, el segundo Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Efectivamente, eso tuvo que descubrirlo Israel, el pueblo de Judá, en el destierro. Y ahora va a comprender de una nueva forma a Dios, de una nueva forma mucho más profunda. Y dejamos para la etapa 10ª, que es muy larga, pero creemos que se podría meter en una etapa, la etapa final, la etapa del segundo templo. La época del segundo templo, que va desde el 515, lo hemos dicho, los judíos que regresan de Babilonia reconstruyen el templo, y va a ser destruido el año 70 después de Cristo por parte de Tito en la conquista de Jerusalén. Entonces el primer templo de Salomón sería del 960 hasta el 587, ¿verdad? Y esta etapa del segundo templo va a ir desde el 515 hasta el 70. Es la etapa del segundo templo, que es quizá la más desconocida de la historia de Israel, porque no hay libros que nos cuenten la historia, como la época de David o de Moisés, sino que en esta época hay libros, hay muchos libros, los macabeos, pero que nos cuentan pequeñas cosas. No hay grandes libros que nos cuenten grandes historias. Entonces, el segundo templo, también llamado la época del judaísmo, porque ahora ya no es Israel gran país, sino que es el pequeño territorio de Judá, centrado en Jerusalén, muy muy pequeño, mucho más pequeño que en tiempos de David, y que es una pequeñísima parte de los grandes imperios. Primero del imperio persa, después cuando Alejandro Magno llega del imperio griego, del helenismo, y después cuando llegan los romanos, una pequeña parte del imperio romano. Entonces esta etapa, el judaísmo, se puede dividir en tres etapas, en tres subdivisiones, y es según Judá esté gobernado por los persas, esté gobernado por los griegos, esté gobernado por los romanos. Pero es una etapa fundamental también en la historia de Israel. Hablemos algo de esta etapa. Primero, en la época persa, una etapa muy oscura. Los persas, como dijimos, respetan bastante a Israel, pero sabemos muy poco. En cambio, aquí parece que sucedió algo fundamental, y es que en torno al personaje de Esdras, Israel va a tomar todas sus tradiciones y va a escribir su historia y su constitución. Muchos autores piensan que, aunque con tradiciones muy antiguas, pero el Pentateuco, la Torá de Moisés, los 5 primeros libros, la parte principal de la Biblia, va a ser escrita en la época persa. ¿Para qué? Para que sirva de fundamento a la reconstrucción del pueblo después del exilio. Es un pueblo pequeño, pero que relee y escribe sus tradiciones para darse una esperanza, para darse un fundamento. Sabemos que las cosas no se fueron escribiendo según iban sucediendo,
sino que Israel, que es el pueblo de la memoria, las tradiciones se transmiten de forma oral y luego con el tiempo se van poniendo por escrito. Pues parece que las tradiciones de Moisés, el Pentateuco, va a ser escrito precisamente de forma definitiva en esta época. Hay tradiciones, insisto, más antiguas, pero ahora se recopilan todas para que haya una base que sirva para reconstruir toda la historia de Israel. Bien, después de la época persa, ya sabéis, año 333, un macedonio, Alejandro el Magno, un chico joven, con apenas 20 y pocos años, conquista, une a Grecia y se dirige hacia Oriente y conquista el imperio persa. Año 333 es simbólico porque es fácil de recordar y fue una de las batallas principales donde Alejandro venció a Darío, rey de Persia, la batalla de Isos, en la actual Turquía, muy cerca ya de la zona de Siria. Cerca también, relativamente cerca de Tarso, donde años después nacerá San Pablo. Entonces, 333, la batalla de Isos, nace el imperio helenístico, que luego se dividirá en bastantes reinos, ¿verdad? Entonces ahora Judá, el antiguo Israel, va a estar sometido por los griegos. Y aquí va a haber una dificultad grande, porque Grecia es una potencia cultural enorme, y Alejandro no solamente conquista, su idea no solamente era conquistar territorios y gobernar políticamente territorios, sino extender una cultura. Él, Alejandro, discípulo de Aristóteles, quiere establecer la ecumene, la casa común. Oikos significa casa, la ecumene es la casa común, que todo el imperio persa, que todo Oriente, que todo esté unificado por una misma cultura y una misma lengua. La gente empieza a hablar en griego, la filosofía griega se empieza a extender, y también la lengua. La lengua de los griegos se extiende por todo Oriente y se va a llamar ahora la lengua común. Se empieza a hablar en griego, es la koiné, o lengua común. Y por eso la Biblia misma va a ser traducida al griego, porque los mismos judíos van a empezar a hablar griego también, sobre todo los judíos de fuera, que habían sido exiliados por diversas razones en Babilonia, como dijimos, en Asiria, después en Alejandría, en Egipto, pues hablan griego y por eso se traduce la Biblia al griego en Alejandría. ¿Y cuál fue la fórmula de Alejandro para extender la cultura griega? Pues fundar ciudades griegas en los territorios conquistados, y allí iban pues personas que introducían las costumbres griegas, los gimnasios, las bibliotecas, las plazas públicas, la discusión. Entonces el estilo griego, la lengua griega se extiende. Claro, ¿cómo afecta esto a la religión judía? Y esto es muy actual también. ¿Cómo dialogar cultura pagana, griega, con religión judía? ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? ¿Cuál debe prevalecer? Y aquí tuvimos un encuentro cultural muy bonito, que tuvo como efectos positivos, por ejemplo, la traducción griega de la Biblia hebrea, que fue uno de los acontecimientos culturales más importantes de la antigüedad, seguramente. Pero también hubo encuentro negativo, encontronazos, porque algunos judíos pensaban que tampoco pasaba nada porque lo griego se aceptara 100%, que Zeus y Yahvé eran lo mismo, que un templo a Zeus y un templo a Yahvé eran lo mismo. Esto lo pensaban no solamente los paganos, sino algunos judíos, es decir, la asimilación. En cambio, hubo otros judíos que decían que de eso nada, que la cultura griega, bueno, pero con un límite. Israel tenía que seguir fiel a sus tradiciones, al judaísmo, aquí está la palabra judaísmo. Dios es el único, Yahvé no se confunde con otros dioses, y esto llevó incluso a una guerra, como todos sabéis, la rebelión de los macabeos, que fue en la época de los griegos, ¿no? Entonces, muy interesante también para reflexionar no solamente sobre aquella época histórica, sino de todas las épocas históricas, cómo dialogar, cómo compatibilizar la cultura pagana con la religión judía. El logos griego, diríamos, la razón griega, ¿verdad?, cómo compatibilizarla con la fe judía. Después hubo autores, más tarde, el libro de la sabiduría, Filón de Alejandría, que verán muy compatible esto. Pero en el siglo II los macabeos lo vieron poco compatible, porque había gente que incluso perseguía a los que no se asimilaban. Entonces, época griega, una etapa muy bonita, con mucho fruto positivo, pero también muy difícil. Ya digo, hubo libros bíblicos que se escribieron por influencia griega. El más bonito de ellos y el más influido por los griegos es el libro de la sabiduría, que es un texto precioso, de una teología preciosa, que une muy bien tradición judía y cultura griega. Pero hubo también desencuentro.
Nunca es fácil, hay que saber discernir para unir la cultura judía, la cultura griega, pagana, con la fe judía, en este caso el nuestro, con la cultura cristiana. Después, ya en el siglo I, llega a Roma, Pompeyo, y domina Jerusalén, y en esta época, pues una persona muy inteligente que era Herodes, que no era judío, consigue ser nombrado rey, y vamos a tener una de las épocas más esplendorosas de la historia de Israel, la época de Herodes el Grande, que es nombrado rey el año 40 a.C. y muere el 4 a.C. La época herodiana. Prácticamente la mayor parte de lo que se encuentra ahora mismo en las excavaciones arqueológicas de Israel son cosas de la época de Herodes. Y en esta época nació Jesús de Nazaret. Por tanto, antes del año 4 a.C. Y sabéis que hubo ahí un error de cálculo por un monje posterior, y por eso vamos un poquito descolocados. El año 0 se calculó mal, pero cuando Jesús nació nadie se enteró, no, el Imperio Romano no cambió el calendario. Fue siglos después el Imperio Bizantino el que calculó cuando nació Cristo para poner el calendario según Cristo. Pero hubo un pequeño error, pequeño, muy breve, de 5, 6 años, 4. Y entonces, pues vamos un poquito descabalados, ¿verdad? Pero en esta época, en la época romana, en la época de Herodes el Grande, nació Jesús y nació el cristianismo. Esta época bíblica termina con el año 70 después de Cristo, cuando la rebelión judía es sofocada por Tito y se destruye el templo, incluso se cambia el nombre de la ciudad, ya no es Jerusalén sino Aelia Capitolina, y el nombre del país ya no es Judea sino Palestina, el territorio de los antiguos filisteos. Adriano el emperador no quería que quedara rastro de los judíos, y los judíos son expulsados de Jerusalén. Podrán volver luego, solo mucho más tarde, con el emperador cristiano Constantino. Bien, y a partir del 70 termina la época bíblica, diríamos, y ya comienza hasta hoy la era común, la época sin templo, que podríamos llamar judaísmo rabínico. Entonces hemos resumido en 10 etapas la historia de Israel, la última etapa un poquito más larga, pero por unificarla en torno a la figura del judaísmo, ¿verdad? El segundo templo. ¿Qué figura podríamos elegir, y terminamos aquí, de esta etapa última y tantos importantes, ¿verdad? Judas Macabeo, Alejandro Magno como extranjero, bien, aunque también es una época muy desconocida, Esdras, bien, hay personajes también importantes, Esther, que salvó a su pueblo del exterminio. Yo subrayaría evidentemente Jesús, pero este es subrayado más allá de todo personaje. Pero yo subrayaría la figura de María de Nazaret en esta 10ª etapa, porque ella es el signo de ese Israel fiel y sencillo, que en lo pequeño, fuera de los lugares importantes, lejos de Jerusalén, Galilea, fijaros, en Nazaret, va a hacer posible que Israel dé a luz al Mesías. María representa la continuidad entre la elección del pueblo elegido y el nuevo comienzo, que inicia con Jesús de Nazaret, el Hijo de la mujer, el Hijo de Dios. Por tanto, María es clave en esta etapa, también una forma de afrontar ese difícil diálogo entre cultura pagana, fe cristiana. María, la actitud de María siempre nos ayuda a entender esto correctamente. Bien, pues 10 etapas que os invito a escribir, si queréis, a repasar. Hay otra forma de verlas, pero que nos quede un esquema más o menos general de la historia bíblica para que ahí podamos colocar personajes, libros, y tengamos luego donde encontrar en nuestra propia biblioteca de la Biblia, en nuestra propia cabeza, podamos situar los personajes, acontecimientos y libros de la Biblia. Desde Daimiel os saludamos a todos, los oyentes de Radio María. Que el Señor no deje siempre de bendeciros a todos. Que paséis una muy feliz semana. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.